Crónicas del Noveno Arte en UN Radio. Los cómics, un espejo de la historia humana. Me acaba de llegar Daniel Jiménez, el gestor de esto, pues aprovecho para darle las gracias pues, por haber gestionado este espacio. Bienvenido a Bogotá, porque está recién llegado. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de que empecemos a hablar de ACME y de los fanzines que todos ustedes les han trabajado, Daniel, como estábamos diciendo, es el gestor del ARBA, que empezó en el 2006 y ya lleva 14 números. Entonces, antes de empezar a ponernos dentro de la parte de creación y pues para darle la bienvenida a Daniel, me gustaría preguntarle también por los públicos. Nosotros estábamos ahorita tratando como de dilucidar un poco de cómo ha cambiado el público en Colombia desde lo masivo que era en los 80s hasta bueno, de pronto pasa la ley, en los 90 se vuelve más una cosa de escena. No sé qué quieras decir al respecto, cómo ves la cuestión de los públicos del cómic en Colombia. ¿Cómo ha cambiado? Sí, cómo ha cambiado y cómo se configuran ahora en este momento que tú lo vas a conocer por dentro de tu experiencia de la obra. Vale. Primero, muy buenas tardes. Disculparán este retraso. Bueno, vale. Públicos, pues lo que yo conozco desde la experiencia de Larva del 2006 es que yo, bueno, Larva que está aquí también conocen desde un poco más atrás. Lo que yo conocía desde antes pues era, digamos, como lector. Yo creo que ha cambiado un tanto la escena en cuanto a públicos. Seguramente, pues bueno, tiene que ver con una suerte de publicaciones que se han sostenido en estos últimos años. Creo que la experiencia de Robot ha sido importante, aunque no masiva. Pues algo reducido, muy reducido. Robot, pues creo que todos lo conocen, es un fanzine que se edita en Medellín, que fue idea de Trucha, ¿no es cierto? Sí. Pues bueno, precisamente la idea de Robot cuando aparece en el 2003 surge precisamente para construir públicos. Ellos se meten en un fanzine que es una gacetilla de una hojita. Es una hoja en cartulina Bristol, en una sola tinta, muy de distribución gratuita. Son 1000 ejemplares, a veces 2000. La regalan en bares, en librerías. Y pues tiene una circulación interesante, pues y ha construido un público dentro de Medellín. Pues ya de ahí en adelante pues aparecen otras cosas, aparecen otras publicaciones. Bueno, seguramente los fanzines que aparecen muchas veces no tienen mucha resonancia, ¿no? Es una condición que es particular en el fanzine. Y ya de la experiencia de Larva, pues bueno, igual Larva nace en una ciudad pues, que tiene una comunidad cultural pequeña, que es muy reducida. Es que si bien circula pues en esa ciudad pues yo venía pensando un poco en eso y cuando aparece, bueno, al menos es una ciudad que tenga pues que debería tener experiencia de lector de cómic, que debería tener experiencia de autores y es algo extraño y cuando aparecen los primeros números el público pues bueno, se pregunta ¿qué es eso? Los primeros números del Larva eran obsequiados, pues eran regalados. Un tiraje también pequeño, 500 ejemplares. Lo hacías con apoyo de la Universidad Quindío, sí, la primera Universidad Quindío. Pues daban la impresión, pero pues no tenía nada que ver con el proceso editorial. Igual los primeros números, pues, proceso editorial. Y era divertido hacerlo. Sí, pues era algo muy relajado. El origen era que los creadores de la publicación, pues, que eran dibujantes, tenían unas historietas guardadas en su casa y querían publicarlas. Y justamente, pues, yo estaba o tenía cierta relación con el centro editorial de la Universidad Quindío y eso pusimos como esa posibilidad de publicar. Pero bueno, lo que decía, o sea, se regalan esos primeros números, eso aparece un 31 de octubre del 2006, una fecha curiosa además. Y el público que la recibe, bueno, pues empieza a leer, hay unos que se enganchan, les parece algo curioso, pues algo chévere, y empiezan a leerlo. Pero pues ha sido todo un proceso de construir público en Armenia, pues luego en las otras dos ciudades del eje cafetero, Pereira y Manizales. Y yo creo que un paso importante es cuando empezamos a distribuir la revista fuera de Armenia. Empezamos por Medellín, pues por experiencia con Robot, conocemos a Robot.
Y, y bueno, pues en algún momento nos damos cuenta que la gente lee la publicación, pero pues muchas veces no tiene muy claro qué es lo que está leyendo. Entonces se nos ocurre o pensamos en algún momento, bueno, aquí lo que pasa también es un problema de formación de lectores. Pues, no conocen bien el tema y denigran a veces porque no conocen. Sí. Entonces se nos ocurre crear los de lectura y cosas. Hay una cosa que me parece muy interesante, pues después de haber dado esta mirada rápida como por cómo han cambiado los públicos, cómo se pasaron de ser algo masivo en los 70s, 60s, 70s y cómo se fueron reduciendo cada vez más a ser como una escena. Pues mucho más localizada, con unos temas mucho más específicos. Me gustaría pensar ahora que pasáramos a hablar un poco más de cómo ven ustedes la cuestión de los creadores, y sobre todo a través de la pregunta que han buscado los creadores de cómic en este país, más o menos. En ese sentido, pues por ejemplo, es interesante lo que tú dices en este momento, las publicaciones que están ahora, como Robot y Larva, se han preocupado por recuperar un público masivo, por enseñarle a volver a la lectura secuencial, pero creo que eso no sucedía pues en experiencias anteriores. No sé si ocurría eso con Acme, no sé si ocurrió eso con Colombia Trash y con otros fanzines. Creo que hay otras búsquedas como que pueden ser más personales. A veces hay un elemento como muy importante que caracteriza la historieta y creo que es como un elemento transgresor que quiere ser contestatario, digamos que un poco rebelde. Por el otro lado, también hay veces que son usados, como un ejemplo que veíamos hace un rato, que era Lo de Hombres de Acero, que es una publicación totalmente oficial y que tiene una línea clara. Es un cómic que estaba financiado por la Cuarta Brigada en Medellín y pues contaba historias del ejército. La pregunta es esa: ¿qué han buscado los creadores de cómic en Colombia y qué tensiones creen que hay detrás de eso? Y no sé si quieres empezar a contestar eso. Pues, digamos, con el ejemplo de Hombres de Acero pasa eso que estamos hablando de lo masivo, ¿no? Y es que hay un interés económico, toda esa carreta, ¿no? Eso en definitiva a algunos no nos interesa. En el momento que yo empecé a editar fanzines y revistas de cómics desde el 98, empezamos con Andrés Fritz, con Ricardo, que era un amigo, editamos un fanzine que se llamaba Estigia, y era abiertamente metalero porque eso era lo que hacíamos, pues era como cómics ahí. Y era como muy lo que se hacía en esa época, había muchos fanzines. Y esa época fue como increíble porque en ese momento se editaban un montón de revistas, como fanzines de rock que incluían cómics, ilustraciones, y era una vaina que pues parecía como underground. Y la gente que iba, por ejemplo, a Omni, donde uno compraba la música, o a las casetas, a veces pues uno se llevaba esos flyers y ahí leía. Eso de alguna manera creaba un público. El problema con lo del público es que es difícil masificar algo que no ha tenido historias, es decir, le toca a uno empezar a hacerlo. Entonces pasa lo que pasa, hay dibujantes que dicen, no, es que yo quiero que me paguen por esto, pero ¿cómo quieren que le paguen por esto si no hay un mercado, si me entienden? Cuando yo empecé a hacer Colombian Trash, yo empecé a hacer Colombian Trash en el 2001. El primer número fue una fotocopia, la hice con una novia, y lo regalamos en la 19 con Sergio. Y así empezó, sacamos 300 fotocopias y así empezó. Después se nos ocurrió empezar a doblar el mismo formato porque la idea era como ahorrar plata. Entonces empezamos a doblar el mismo formato de la fotocopia y empezó a crearse el librito chiquito. Hay un fanzine que eran chiquitos, los dos, el 6 y el 6 eran, no, el 5 y el 6 eran pequeñitos. Después en el 2003 empezó a funcionar una galería acá que se llamaba Galería Mar, que quedaba en la 32 con 13, no sé si conocen. Ahí empezó a funcionar como un centro cultural y había galerías y todo, y empezó a formarse como una escena. En esa época empezó también a proliferar el estirar y empezó a aparecer un montón de vainas que pues convocaron gente. En ese momento yo trabajaba ahí en la galería con Andrés, con Visto, y Visto encontró la manera de hacer unos flyers como súper baratos en impresión litográfica. Entonces una vez nos fuimos con él a donde él hacía eso y ahí nos dimos cuenta cómo se hacía todo y eso reducía un montón los costos y empezamos a sacar Colombian Trash y Cara de Perro y otros fanzines que hicimos en ese sistema y así fue como nació. Y la idea era regalarlo. Yo he regalado siempre Colombian Trash por eso mismo, porque me interesa es como que la gente pues vea lo que está. Y la búsqueda como, digamos, como autor,
como lo que pensabas decir con eso, era relacionarte mucho con las escenas que había, digamos que en la cultura urbana que había en ese momento. ¿Cómo era eso? No, es que eso de las búsquedas de los autores es a mi modo una bobada, perdón, no. Porque, porque, porque las búsquedas pueden ser viciadas también, ¿no? Usted puede decir que busca ser superhéroes pues, para que lo contraten, ¿no? No, eso es más como personal. En mi caso yo simplemente hice cómics sobre lo que me pasaba. En un principio empecé a hacer cómics como autobiográficos, como con cosas que me pasaban cuando iba a almorzar, cosas así. Pero después empecé a crear personajes, creé un grupo de rock que se llamaba Los Seres, otro cómic que se llama El Patrono, y a partir de eso empecé a hacer como historias. Eso empezó como una página y después empezó siendo un personaje, entonces la búsqueda no, pues digo, no debería ser como el norte para mí al empezar, ¿no? Ya después me imagino que aparecerá eso cuando ya tiene como un recorrido, pero al principio no Sí, creo que vaya, no creo que vaya la gente. Vale, no sé, Bernardo, ¿qué quieres decir? No, no, es bien diferente porque realmente, lo primero, la formación de público siempre que intentaba volver al cómic como un producto didáctico, cómo aprender a leer cómics, cómo leer un buen cómic, cómo dibujar un buen cómic. Eso lo intentaron en Cali y hubo una buena cantidad de números, sacaron como 8 números de la revista Click, que es un modelo no original colombiano porque en España estaba la revista Bank, pero imagínense el nombre Click Bank. Y Bang era una revista también que intentaba educar, enseñar. Finalmente, cuando nosotros nos reunimos en los años 90 a hacer Acme, nosotros dijimos queremos ganar plata, no queremos regalarla. Ya hemos regalado muchas cosas, es que veníamos desde los 80 regalando cosas y ya estábamos cansados de regalar cosas. Entonces, cuando nos reunimos, decimos vamos a hacer plata, vamos a averiguar cómo es este negocio. Y nos encontramos con un tipo que nos dijo cómo era el negocio. El dueño de la francesa nos dijo: el negocio es así, ya sea, ya sea. Esto hay que cobrar tanto, ustedes van a ganar tanto y hay que dar un primer número y ese número ustedes los pagan al tercer número. Ustedes verán si se quieren meter en el negocio. Vamos a meternos en el negocio, vamos a probar, vamos a hacer un buen producto, no queremos hacer más fanzines, no queremos hacer más revistas de fotocopias, queremos hacer algo que tenga aire, que sea respetable y que se pueda vender bien. Entonces nos lanzamos a la aventura de hacer una revista con una portada en policromía, plastificada para que aguante el uso y el abuso, con papel importado. Entonces esa revista tenía papel pagado por el gobierno, que era el papel de Propalibros, que es un papel subvencionado por el gobierno, no teníamos, era económico ese papel. La portada era con papel también importado y tenía plastificado. Entonces nos mandamos en la aventura y tenemos la suerte de que aparecen las becas del Ministerio de Cultura. Sí. Nos ganamos 2 becas del Ministerio, entonces ahí también nos solucionó mucho la vida porque, claro, lógicamente, no tenemos que preocuparnos por la venta. De todas maneras, hoy en día, si tú preguntas por un alma, las encuentras en internet carísimas. Y uno dice: ¿pero por qué venden esas revistas tan caras en internet? Se han vuelto elementos de colección. Y hasta un alumno la semana pasada apareció con una colección que le costó no sé cuánto. Y dice: ¿para qué no me fue? Y porque yo quiero la revista, la quiero tener, porque sí. Sigue siendo muy atractivo tener el elemento físico, porque hoy en día, pues lógicamente, Daniel y ustedes que dominan más el término, manejan muy bien, como está ahorita Triana, el Internet. El Internet es el lugar maravilloso donde comienzan a aparecer ahora las publicaciones virtuales y creo que está consiguiendo otro público. ¿Qué pasó con nuestro público? ¿Cómo hicimos público? El público realmente lo atrapamos en la Feria del Libro. La Feria del Libro fue un evento maravilloso, masivo, que apareció en los 90, donde nos podíamos encontrar una vez al año y donde todo el mundo extrañamente iba a ir a comprar la revista. Uno decía: ¿pero por qué vienen solamente acá? Venían ahí porque podían encontrarse con el autor, venían ahí porque podían compartir con el creador de esa historieta que usted había leído durante los meses anteriores. Entonces usted venía, se sentaba, podía hablar con el autor, podía preguntarle cosas al autor. Y la gente de los 90 quería contar historias sobre lo que le pasaba, pero también sobre lo que estaba viviendo, con situaciones políticas. Estaba los trabajos de Quiló, que ahora tiene otro nombre, ahora se llama No, pero Quiló tenía una posición política muy fuerte y era muy interesante porque yo podía hablar con Quiló, porque podía hablar con la gente de Medellín, vinieron de gente de Aranja, vinieron también la gente de Cali, vino José y la gente de Cali Comics, y se reunían todos, se encontraban todos ahí en ese evento que era la Feria del Libro, que lastimosamente se fue deprimiendo y se fue cayendo a volverse en el mercado de Brasil y se lo ocupos que hay hoy en día, pero realmente en su momento el lugar era muy interesante. ¿Por qué? Porque la Cámara Colombiana del Libro y Coferes dijeron: es gratuito,
ustedes los creadores tienen derecho. Pero claro, alguien dijo, oiga, pero es un negocio, esa gente está tapando de plata. Les vamos a cobrar. Entonces cuando comenzaron a cobrar, se acabó todo. Porque después además montaron en la cabeza a alguien que no tenía ni idea de historietas, no sabía nada de historietas, solamente sabía mercadeo, y pensaron que con ese señor se iban a llenar de plata los de la Cámara de Libro, pues se bajó la señora, y los de Corferias.